Muy buenas, en esta nueva cita de las videoentrevistas de Aula Magna contamos con José Carlos Gómez Villamando. Como rector de la Universidad de Córdoba, añade a sus funciones la presidencia de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, la CRUE. Este organismo es muy importante porque representa a todos los rectores y a las rectoras de las universidades públicas y privadas en España. Es un honor para nosotros contar con él porque nos puede dar una perspectiva muy cercana y muy fiable del sistema universitario español. Muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros, José Carlos. Muchísimas gracias a vosotros por esta oportunidad. Quería comentarle antes que nada, preguntarle qué tal está llevando estos días de confinamiento y cómo es trabajar desde casa cuando lleva al frente una universidad completa y luego la representación de todas las universidades españolas. Bueno, yo creo que estamos todos en una situación donde lo que no va a conseguir el virus lo van a conseguir las videollamadas y los grupos de WhatsApp, ¿no? Un trabajo donde hemos perdido el horario normal, hemos perdido los fines de semana y, bueno, la situación además así lo requiere, ¿no? Con lo cual, con muchísimo trabajo, con muchísima coordinación e intentando, bueno, pues la parte familiar, pues también llevarlo lo mejor posible, en las distintas situaciones. Yo creo que como todos los españoles, haciendo todo lo que podemos. Para comenzar la entrevista, me gustaría preguntarle sobre una de las declaraciones que señaló el ministro de Universidades, Manuel Castel, en su comparecencia en rueda de prensa. Señaló que ningún estudiante va a perder el curso por motivo de la pandemia. ¿Es una afirmación real? ¿Qué está haciendo la CRUE para que esto sea posible? Bien, la CRUE, en cuanto a la conferencia de rectores, en cuanto surge el problema, nuestra afirmación primera fue precisamente esa. Vamos a trabajar para que ningún estudiante pierda el curso por motivo de la pandemia. Esa era la frase, era el eslogan y era el leitmotiv que ha movido durante todo este momento las distintas actividades que han hecho las universidades, intentando solucionar los problemas de brecha digital, intentando solucionar cualquier dificultad que tuvieran nuestros estudiantes o nuestros profesores, que muchas veces se nos olvida que también los profesores tienen dificultades para poder acceder a estos sistemas por situaciones familiares, por falta de medios, por muchas situaciones, ¿no? Y creo que ese mensaje, que era el mensaje de ese momento, a ese mensaje hay que unir ahora, y que tiene que seguir siéndolo, por supuesto. Tenemos que unirle otro mensaje. No podemos comprometer la formación de nuestros estudiantes. Estamos formando profesionales, estamos contribuyendo a formar ciudadanos y tenemos que seguir dándoles esa misma formación, esos mismos conocimientos, esas mismas competencias y, desde luego, esos mismos valores. Yo estoy convencido de que estas promociones que van a salir con esta experiencia van a tener unas competencias que en ninguna otra circunstancia podrían haber adquirido, que todos vamos a adquirir, unas competencias de resiliencia, de utilización de medios audiovisuales, de capacidad de adaptación al medio. Yo creo que todo eso hay que ponerlo en valor y van a ser, desde luego, unas promociones con una formación añadida importantísima. Una de las cuestiones que también se ha puesto sobre la mesa y que el ministro en su comparecencia dudó era la posibilidad de devolver el precio de las matrículas a los estudiantes, de las tasas universitarias. ¿Qué postura tiene la CRUE ante ello y es una posibilidad real o no? Vamos a ver, yo creo que todas las universidades tenemos unos reglamentos de régimen académico. En esos reglamentos de régimen académico se regula cómo se puede producir la anulación de matrícula y la anulación de matrícula, porque la devolución de tasa nunca se realiza a partir de un plazo. Y evidentemente estamos abiertos a cumplir con esos reglamentos de régimen académico. En casos excepcionales, en situaciones muy complicadas, donde lo que puede haber son, además de problemas académicos, problemas familiares, problemas sociales, económicos, todas las universidades estamos dispuestas, y además en eso se está trabajando, en hacer ayuda, no devolver el precio público, en el caso de las universidades públicas, pero sí establecer programas de becas que pudieran sufragar esto. No hay que olvidar que las universidades están dando el servicio al estudiante. Sí, se mantiene la formación y se mantiene la evaluación necesaria para comprobar esa formación. Con lo cual, tampoco hay un motivo más allá, ya te digo, de las situaciones excepcionales que en cualquier caso siempre se atienden, ¿no? Nos preocupa más el inicio de curso. Nos preocupa mucho más el inicio de curso y hemos pedido hoy, anoche, se pidió a la ministra Celaá, que como sabéis tiene la competencia en becas, se les pidió que hubiera un ajuste de los requisitos para las becas para que todos esos estudiantes que pueden encontrarse en situaciones muy complicadas, los datos del paro que hace un momento estaban dando, pues creo que son bastante significativos, pues no vean truncada su carrera académica por estos motivos.
Estas semanas también hemos visto oleadas de quejas de estudiantes en redes sociales, en diferentes plataformas. Los representantes de estudiantes se quejan de que no se están teniendo en cuenta las demandas estudiantiles a la hora de configurar los criterios. Me gustaría preguntarle qué mensaje tiene para esos estudiantes que se están quejando y que exigen más a sus universidades, y también preguntarle si desde las universidades se están estableciendo algún tipo de control para los docentes y los investigadores que continúen con su trabajo de forma reglada. Bueno, ahora mismo a nivel andaluz te puedo decir que nos hemos reunido 2 veces los rectores y rectoras con los representantes estudiantiles. La última fue ayer por la tarde, que ha habido participaron los estudiantes, la representación estudiantil participó en una reunión donde se marcó unas directrices generales, o se sentaron las bases de unas directrices generales, pues estuvieron representantes estudiantiles, comunidad autónoma, la agencia de evaluación y estuvieron las universidades, y luego cada uno en su universidad va estableciendo mecanismos a través de órganos colegiados. Los estudiantes están representados en esos órganos colegiados, y lo que no se puede pretender, y creo que además sería perjudicial para el colectivo de estudiantes el pretender, como en algún momento se ha buscado, un consenso asignatura por asignatura. Marquemos unas líneas generales de actuación, donde hemos marcado cuánto vale el examen, cuánto vale la evaluación continua, cada universidad, todo en un modelo muy similar, ¿no? Y a partir de ahí lo que sí le pido y hemos pedido a los estudiantes a nivel andaluz y también a nivel, en este caso de Córdoba, es que hagamos un seguimiento, ¿no? Es decir, esas situaciones anómalas que nos podamos encontrar, que muchas veces se deben a desconocimiento del profesor, ¿eh? No hay otro motivo que el desconocimiento, pues que intentemos arreglarlo. Es en ese seguimiento donde tenemos que actuar y ser especialmente cuidadosos. Hablando de criterios generales, el sistema universitario español se define por la autonomía universitaria y porque muchas de las competencias están ligadas a las comunidades autónomas. ¿Se puede asegurar así que haya una igualdad de oportunidades para todos los estudiantes, independientemente de la universidad en la que estén? ¿Que se puede trabajar para que haya una igualdad y que los criterios sean algo más que recomendaciones? Bien, vamos a ver, los criterios están ajustados a unos procesos de verificación. Todas las universidades, a través de CRUE, hemos estado hablando, hemos intentado pues llegar a un marco lo más homogéneo posible. Estamos todos en ese marco, ¿eh? Ya son cuestiones ya de pequeñas variaciones que cada uno pues tiene que adaptar según su singularidad. Y desde luego lo que más nos preocupaba en un principio, que era el tema de la brecha digital, estudiantes que no dispusieran pues de portátil o que no dispusieran de una red adecuada, pues eso se está solucionando, ¿no? Es decir, todas las universidades pues o estamos facilitando portátil, o estamos facilitando tablet, o estamos facilitando conexión a internet mediante suministro de USB, ¿no? De pinchos de estos, como se les dice. Con lo cual, es decir, ha habido una comunidad de acción bastante homogénea en todo el sistema, y evidentemente alguna singularidad puede haber, y es decir, singularidad, algún ajuste ya dependiendo mucho de tu universidad. Pero en líneas generales yo creo que el sistema universitario ha respondido de una forma muy, muy homogénea. Se acercan las evaluaciones finales y es una de las cuestiones que más incertidumbre generan también entre los estudiantes. Una de las quejas que nos ha llegado de forma más repetida es el excesivo control para controlar el antiplagio y que no se copie durante los exámenes. ¿Existe un término medio para que los estudiantes guarden y salvaguarden su intimidad sin necesidad de que se les grabe durante los exámenes, pero que también se salvaguarde el correcto funcionamiento de los exámenes y que no se copie? CRUE, Universidad Española, a través de varias comisiones, Comisión TIC, la Comisión de Secretarios Generales, Comisión de Docencia, pues el grupo de trabajo de enseñanza online, de docencia online, han estado trabajando y han elaborado un documento donde se da cabida, da respuesta legal y metodológica a todo lo que plantea. Hay un sistema, el famoso proctoring, que de pronto todos hemos sabido lo que es, pues que prácticamente todas las universidades lo hemos desechado. Ninguna universidad considera el proctoring como una herramienta adecuada, por muchos motivos. Y luego ya cada universidad, evidentemente, pues está ajustándose a eso. Nosotros entendemos, en líneas generales, que no es necesario grabar para uno vigilar, es decir, sí poner la cam, es distinto poner la cámara, que se visualice lo que está haciendo el estudiante, que el estudiante se identifique, como no puede ser de otra forma, y
Eso no afecta para nada, y además ahí están los informes legales por parte de la asesoría jurídica de las universidades, no afecta para nada la intimidad, ni afecta para nada. Recomendamos no grabar, e incluso en aquellos exámenes que son orales, recomendamos que se reproduzca la situación de un examen presencial oral, es decir, 2 profesores y un alumno, con el objeto de que no se grabe. Porque es que además, si se graba, hay que guardar esa grabación durante un tiempo relativamente largo, hasta un año, puesto que es la prueba del examen, ¿no? Con lo cual no creo que a nadie le interese tampoco estar grabando continuamente este tipo de acción. Creo que la supervisión tiene que ser una supervisión coherente, adaptada, y tampoco puede ser que, sabéis que también hay, si entráis en páginas web que hay especializadas como Mil Anuncios, por ejemplo, ¿no? Donde hay anuncios de te hago el examen, por tanto, te hago el trabajo. Es decir, ya sabemos todo esto, ¿no? Evidentemente tenemos que buscar ese punto medio de la supervisión, de la confianza, y sobre todo de tener siempre, que es lo que más nos preocupa, de verdad, a los órganos de gobierno, un plan B, ¿no? Es decir, en el caso de que se caiga la red general, ¿qué hacemos? En el caso de que se le caiga al profesor, ¿qué se hace? Y en el caso que se le caiga al alumno, a un alumno en un concreto, en un examen, ¿qué se hace, ¿no? De tal forma que estamos siempre cuando hay un examen, pues el profesor con tiempo suficiente debe decir, en caso de que haya un incidente, notificármelo de esta forma. Y en caso de que sea una caída del sistema, habrá que poner otra fecha de examen de forma coordinada con el centro, profesor y estudiante. Es decir, que se van buscando soluciones, ¿no? Desde el principio hemos querido dar certidumbre a la comunidad universitaria, tanto a los profesores como a los estudiantes, evidentemente, y también al personal de administración y servicios, ¿no? Pero en esta situación, sobre todo, a profesorado y estudiantes. Tenemos que ir avanzando, para ir solucionando los problemas, ¿no? Pero estamos en ello. Ha hablado de plan B y se está acercando ya peligrosamente la fecha de la selectividad. La primera semana de julio se acerca, están las universidades preparadas para atender exámenes presenciales, asegurando el distanciamiento social, asegurando el cumplimiento de las medidas sanitarias. ¿Existiría una posibilidad de volver a tener que aplazar la selectividad? Ojalá no tengamos que aplazar la selectividad, porque si la tuviéramos que aplazar sería signo de que tenemos un problema sanitario mucho más grave del que nos podemos imaginar, ¿no? Con lo cual esperemos que la podamos tener de forma presencial. Sí, preparados estamos, es decir, en ese momento las universidades, es uno de los motivos por no volver también a la evaluación presencial. No podríamos compaginar evaluación universitaria junto con evaluación de selectividad por temas logísticos, simplemente por temas logísticos. Entonces yo creo que es cuestión de incrementar el número de espacios que se utilizan para estos exámenes y de incrementar el número de profesores que vigilen estos exámenes. Va a ser un poco más cara, eso sí, si es así, va a ser un poco más cara porque, bueno, evidentemente hay que ampliar el dispositivo, hay que ampliarlo bastante, pero bueno, es una cuestión de planificación, de organización y sobre todo de establecer mecanismos de acceso a las aulas, más ya que el aula, de acceso al aula donde no se produzcan aglomeraciones, ¿no? Que es donde quizás sea el punto más sensible. A mí creo que a ninguno nos preocupa el tema del aula, nos preocupa más ese cómo van a entrar los alumnos, cómo vamos a evitar que después de estar mucho tiempo sin verse, formen corrillos, se junten, algo muy normal, muy humano, y hay que ver cómo se gestiona todo eso. Esa es la parte quizás más sensible desde el punto de vista sanitario. Me gustaría también preguntarle por los investigadores y las investigadoras del sistema universitario español. ¿Cómo están trabajando ahora? ¿Qué apoyos están recibiendo desde la CRUE, desde sus universidades para continuar con su trabajo? Mira, sabéis que la respuesta de la comunidad universitaria, la respuesta solidaria de la comunidad universitaria en cuanto al ofrecimiento al gobierno central primero y luego al gobierno autonómico, los gobiernos autonómicos ha sido, yo creo que digna de elogio, ¿no? Ha sido una vez más, han demostrado pues ese carácter solidario, como te digo, y ese carácter pues de colaborar en todo lo posible, ¿no? Se han entregado, todo lo material posible se ha entregado. Y no solamente el material fungible, los EPI, reactivos, han entregado hasta equipos de PCR y se ha hecho y equipos humanos que están ya a disposición de las comunidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, junto con otras muchas acciones, esas son las más visibles, pero se han ofrecido hasta para traducir en el caso de que haya enfermos de otras nacionalidades, puesta a disposición de instalaciones para albergar a los más desfavorecidos. Es decir, el abanico de posibilidades
ofrecer a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado drones que tenemos en las universidades con el objeto de que contribuyan a lo que necesiten de supervisión. Es decir, que ha habido un despliegue muy grande y que creo que no se valora lo suficiente ni se da a conocer lo suficiente a la sociedad española. Y entonces, lo que me decía de la actividad investigadora, el que lo ha podido lo ha seguido de forma online, evidentemente, siempre hay un trabajo que escribir, una comunicación que preparar, una tesis que revisar, y lo que estamos todos preparándonos es para la desescalada, para la vuelta a la normalidad de una forma ordenada y hacerlo, bueno, pues a partir del día 10, a partir del día 10 en esa segunda fase, creo que estamos todas las universidades pues trabajando pues con los distintos colectivos, con las representaciones sindicales para esa incorporación, ¿no? Que evidentemente tiene que ser ordenada y manteniendo las medidas sanitarias que se marcan, ¿no?, por el gobierno. Volviendo un poco al tema económico, desde Aula Magna, el periódico universitario, hemos podido entrevistar a Ramón Herrera, diputado de la Junta de Andalucía por el Partido Popular y portavoz de universidades. En su entrevista, Ramón Herrera señalaba sobre el modelo de financiación sobre el modelo de financiación a nivel andaluz, que las fechas previstas para su aplicación y para su tratamiento eran inviables. ¿Qué supone esto para las universidades andaluzas? Bueno, estoy totalmente de acuerdo con Ramón. Son inviables, es decir, es imposible a esta altura llegar a una situación de acuerdo necesarios para poder implantar un modelo ni de estudio. Todos estamos dedicados a cosas que ahora mismo son mucho más urgentes e importantes y evidentemente yo lo que creo es que pues, bueno, tendremos que, en un momento en que esto se normalice, pues ver unos criterios de distribución de ese presupuesto que sea ajustado a las necesidades de cada universidad, igual que se ha venido haciendo en los últimos años, ¿no? Sabéis que además teníamos ciertas discrepancias con el modelo que se nos presentó. Creíamos que necesitaba ajustes importantes y entonces bueno, coincido totalmente con las declaraciones de Ramón. Más allá del modelo, lo que nos preocupa a la Universidad de Andaluza y preocupa a todo el sistema universitario es que la educación y la investigación también vuelva a ser la que pague de una forma sensible toda la situación de crisis económica y de crisis que se va a derivar de la pandemia, ¿no? Estábamos empezando a recuperarnos y nos tememos muy mucho que volvamos otra vez a ser los que sufran unos recortes muy significativos en ese ámbito. Y no nos olvidemos que sufrir recortes lo que significa es ofrecer menos a nuestros estudiantes, menos posibilidades de becas, menos instalaciones adecuadas, menos programas formativos y, en definitiva, lo que estamos contribuyendo, si se hacen recortes, lo que se contribuye es a una formación mucho más delicada y o que se pone en peligro y, desde luego, también a que esa formación de profesional y de ciudadanos que queremos preservar ante todo, pues se vea comprometida. Esta inviabilidad podría también trasladarse a una de las propuestas que se hizo en pasado mes de enero por parte del ministro Manuel Castel sobre la eliminación de las horquillas de las tasas académicas. Sí, yo creo que eso es algo en lo que hemos venido diciendo desde CRUE desde hace años. Esas horquillas no son adecuadas, no representan igualdad de oportunidades en todo el Estado español. No es un estudiante andaluz que tenga que ir a estudiar a Cataluña o a Madrid, o un estudiante se verá perjudicado para estudiar, y si es un madrileño o un catalán que viene a Andalucía, pues se verá beneficiado, ¿no? Entonces tiene que haber, yo creo que tenemos que tener conciencia de Estado, que tiene que haber una igualdad de oportunidades lo suficientemente coherente para que no haya esas diferencias, pero sí es verdad lo que siempre hemos dicho, eso está muy bien, pero alguien tiene que pagar la diferencia. Las comunidades autónomas tendrían que sufragar esas diferencias. Estamos hablando de cantidades muy importantes, en el caso de Madrid y de Cataluña fundamentalmente, y no creo que ahora mismo, por la situación que antes hablábamos, estén dispuestas esas comunidades, ojalá sí, a sufragar esas diferencias de matrícula. Porque si solo es bajar el precio de la matrícula sin compensar por parte de la comunidad autónoma, lo que estaríamos es infradotando a las universidades. Y estamos hablando de cantidades muy, muy importantes. En la jornada de ayer pudo usted reunirse de forma virtual con Su Majestad el Rey Don Felipe. ¿Cuáles son las preocupaciones que tiene Su Majestad en cuanto al sistema universitario y qué le ha podido trasladar?
Bueno, pues la verdad es que fue una conversación muy agradable, una conversación donde estaba perfectamente informado de cuáles eran los pasos que se habían estado haciendo desde CRUE y desde las universidades españolas, ¿no? El liderazgo y las iniciativas que se habían ido teniendo por esta asociación que es la Conferencia de Rectores y, bueno, pues preguntando ya pues por el detalle, ¿no? Es decir, pues por el tema de los estudiantes, como veía la situación de los estudiantes, las medidas que habíamos tomado para ir solucionando los problemas. Prácticamente la conversación que estamos teniendo ahora, pues fue la conversación que tuve con Su Majestad. La verdad que fue un honor a nivel personal y desde luego su transmisión de ánimo, de apoyo, su compromiso, un compromiso palpable, ¿no? A la hora de manifestar su interés por el sistema universitario. Sabéis que el Reino acompaña siempre en las inauguraciones de curso, la inauguración a nivel estatal, y bueno, pues quedamos en eso, en vernos en esa próxima inauguración de curso que esperemos podamos tener con normalidad. Para finalizar, me gustaría preguntarle por algo más positivo. El último ranking de la revista de High Education señalaba que España se sitúa en cuarta posición a nivel mundial en desarrollo por parte de sus universidades de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este ranking también sitúa a 2 universidades andaluzas a la cabeza de todas las españolas. ¿Qué supone para la CRUE que sus universidades estén tan bien posicionadas a nivel mundial y que haya universidades españolas entre las primeras 50? Pues pone de manifiesto lo que venimos diciendo, la gran calidad que tienen las universidades españolas. Y cuando esa calidad no está vinculada al presupuesto, pues nos encontramos con resultados tan excelentes como estos. Pone de manifiesto el compromiso de los equipos de gobierno, de las propias comunidades universitarias y, desde luego, pone de manifiesto las ganas de mejorar continuas que hay en el sistema, ¿no? Que estén ahí un número importante de universidades españolas, pues lo que pone de manifiesto sobre todo eso, ¿no? Es decir, esa gran profesionalidad, ese gran voluntarismo que hay en las comunidades universitarias y que cuando hay algo que no está vinculado al presupuesto, los números son muy buenos. Y cuando se vincula al presupuesto, pues evidentemente los números son diferentes porque hay cosas que no se pueden hacer sin dinero, eso es evidente. Y hay una cosa que me gustaría remarcar, precisamente Su Majestad me preguntó por ella el otro día, ayer, que yo creo que tanto que se ha hablado de gobernanza de las universidades en este momento, ante esta crisis, han demostrado, con los distintos sistemas de gobierno que se tienen, ya sean públicas o privadas, han demostrado saber ordenarse, saber coordinarse, saber trabajar y los equipos rectorales asumir la responsabilidad sin ningún tipo de problema y desarrollar las medidas que se tienen que tomar. Creo que si comparamos con otros sistemas que no sean sistemas educativos, que no sean sistemas universitarios, no digo que estemos los mejores en capacidad de respuesta, pero sí en una posición bastante digna con ese sistema de gobernanza que a algunos les disgusta tanto y que les disgusta tanto porque lo que quieren es tomar parte. Pues muchísimas gracias, José Carlos, por habernos acompañado hoy en esta videoentrevista y por habernos acercado a la perspectiva como rector de la Universidad de Córdoba y como presidente de la Conferencia de Rectores a nivel estatal. Muchísimas gracias Muchísimas de gracias. nuevo y espero volver a contar con usted pronto. Cuando queráis. Muchísimas gracias, Teresa. Un abrazo. Gracias.